Muy bien, en este video vamos a hablar de un tema sumamente importante, el potencial de membrana. Bueno, lo primero que vamos a decir es que todas las células que nosotros tenemos están polarizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una diferencia de carga entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Es decir, que existe una diferencia de cargas eléctricas en este caso, entre el medio externo y el medio interno. ¿Cómo sabemos eso? Se utilizó una técnica. Con esta técnica de fijación que se hizo, se introdujo una micropipeta hacia el interior celular y se estaba conectando esto con el medio externo, es decir, con el líquido extracelular. Y lo que hicieron fue tomar al medio externo con un valor de referencia, tomaron al 0. ¿Saben qué ejemplo se me ocurre para entender esto? El de una báscula, ¿sí? En una báscula, por ejemplo, yo necesito medir cierta cantidad de cosas, por ejemplo, que sean muy pequeñas, y si yo las meto ahí solas y las pongo ahí, de pronto se me pueden regar, ¿cierto? Entonces, yo primero meto esto, yo lo pongo en un recipiente y con eso yo sé que lo que yo introduzca acá no se me va a escapar. Pero entonces yo a esta báscula la gradúo. Evidentemente yo le pongo a esto el recipiente y la peso y la marco a que registre en 0, pero evidentemente esto tiene un peso. Lo que pasa es que lo que yo después le voy a echar es lo que en realidad voy a medir y es lo que estoy sacando aquí. Bueno, esto es como un valor de referencia, ¿sí? Entonces lo mismo se hizo acá. El líquido extracelular, que obviamente tiene cargas, en el experimento se tomó que el líquido extracelular iba a valer 0. ¿Para qué? Para determinar las cargas eléctricas de lo que yo tenía al interior celular. Y se dieron cuenta que el valor que registraban era diferente a ese 0. ¿Qué quiso decir eso? Que la carga eléctrica al nivel intracelular fue diferente a la del nivel extracelular. Y se dieron cuenta que eso pasaba en todas las células en el estado basal. ¿Por qué digo que está en un estado basal y no digo que está en un estado de reposo? Porque ya habíamos dicho lo del equilibrio dinámico, esto siempre se va a estar moviendo. Entonces, las células en un estado basal siempre van a estar polarizadas, siempre van a tener una carga eléctrica. De hecho, una célula que está muriendo es porque empieza a perder esa polaridad, y una célula en reposo no tiene esa polaridad. Una célula en reposo es una célula muerta. Conclusión, ¿de qué se dieron cuenta? Que en ese estado basal existía una diferencia de potencial eléctrico entre el citoplasma y el líquido extracelular. Y a ese evento le dieron el nombre de potencial de membrana. Se creaba un potencial de membrana, una diferencia. Pero esto en realidad debería ser transmembrana, porque lo que estoy haciendo es midiendo el interior celular. Este potencial de membrana lo podemos simbolizar como Bm. ¿Y qué se dieron cuenta? Que este potencial de membrana, siempre en cualquiera que fuera la célula que estuvieran midiendo, iba a ser negativo con respecto al líquido extracelular. Es decir, si yo tengo el líquido intracelular negativo, por ende, el líquido extracelular sería positivo. Esto se midió en muchas células y siempre se encontraba lo mismo, independientemente de cuál fuera, unas más que otras, evidentemente. Por ejemplo, las neuronas, ese potencial de membrana oscila entre menos 60 y menos 90 milivoltios, porque evidentemente esto tiene unas unidades, y las unidades en las que yo expreso el potencial de membrana van a ser en milivoltios. ¿Listo? Por ejemplo, las del músculo liso aproximadamente entre menos 55 milivoltios. Las del eritrocito, por ejemplo, era insignificante, era de 9 milivoltios, pero existía, todas estaban cargadas negativamente. Bueno, ahora, teniendo eso en cuenta, la célula está polarizada, y ya sabemos que está polarizada negativamente. ¿Cuáles son los polos? El negativo y el positivo, obviamente. Pero esas condiciones basales pueden fluctuar, es decir, pueden estar en constante cambio. Y ese cambio se puede dar hacia arriba o hacia abajo. En condiciones basales tenemos a la célula en un estado polarizado. Esta es la condición basal. Cuando a esa célula le llegan más cargas negativas, es decir, cuando aumenta esa polaridad, que en este caso sería negativa, se le conoce con el nombre de hiperpolarización. Es decir, estoy reforzando ese polo. Y el caso contrario se da cuando ese polo se empieza a perder. Es decir, el negativo empieza a volverse más positivo. Ese cambio de estado se conoce como despolarización. Que no entiendo, que necesito esto más claro. Listo. Por ejemplo, una célula polarizada puede estar en menos 60 milivoltios. Si yo refuerzo esta polaridad, le estoy metiendo más cargas de ese mismo polo a este valor. Entonces, supongamos que esto
se vuelve en menos 100 milivoltios. Y si yo me estoy alejando de ese polo, pongamos que me alejo en la misma proporción, de 60 a 140, entonces en este caso la despolarización llegaría en menos 20 milivoltios. Si me hago entender, está alejándose de su polo y está intentando llegar al otro. Ahora, esas células están cambiando constantemente. Pueden despolarizarse, pueden hiperpolarizarse, y cuando vuelven a la condición basal se le conoce con el nombre de repolarización. Están retornando a su polo. Bueno, con estos términos básicos, entonces ahora sí vamos a empezar. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta, obviamente, es que las cargas opuestas siempre tienden a atraerse, es decir, el positivo con el negativo se atrae, y las cargas iguales tienden a rechazarse. Si yo tengo dos negativos, lo más probable que pase es que quieran alejarse. Entonces, para que haya esa polaridad, es decir, esa diferencia de cargas, necesita haber algo que esté separando ambos compartimientos, algo que esté separando esas cargas. En este caso, ¿qué es ese algo? Es la membrana celular. La membrana celular tiene la capacidad de que es un excelente capacitador. ¿Qué quiere decir capacitador? Que es un buen aislante, aísla las cargas. Y esta capacidad se debe a dos cosas básicamente. A que tiene una resistencia alta, es decir, que se está oponiendo al flujo de corriente, y que tiene una conductancia baja. Con conductancia yo estoy haciendo referencia a que algo me permita generar un flujo de corriente. Entonces, si es bajo es porque ese flujo de corriente, si yo tengo solo la membrana, va a ser bajo. Pero en videos pasados ya hemos visto que esta membrana no está sola, esta membrana está dotada de cosas que nos dejen comunicar esos polos. ¿Cuáles son esas cosas? Canales, proteínas, bombas, es decir, todo eso que nos está dejando mover ¿qué? Iones, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Iones, ¿por qué iones? Porque los iones tienen carga bien sea positiva o carga negativa. Y si yo estoy hablando de voltajes, ¿quién me va a determinar esos voltajes? Pues los iones que estén pasando, que estén ingresando y que estén saliendo de esa célula. Listo, pero entonces, ¿por qué se crea ese potencial de membrana? Uno, por los aniones que están atrapados a nivel del líquido intracelular. ¿Cuáles son esos aniones? Las proteínas, que funcionan como polianiones, los sulfatos, los fosfatos, todas esas cosas que tengo ahí metidas, que no pueden salir y que generan una carga eléctrica, y que ya lo habíamos explicado en el video que hablamos del equilibrio de Gibbs-Dunlop. Y también por la presencia de transportadores electrogénicos, que también ya lo hemos hablado. ¿Y que cuáles son los principales? Ya habíamos dicho que los principales transportadores eran la bomba sodio-potasio TPasa, que al sacar 3 sodios e ingresar 2 potasios generaba una deficiencia de carga a nivel intracelular, la bomba de sodio-calcio, que se encarga de eliminar calcio de la célula, el intercambiador sodio-calcio también. Es decir, todas estas cosas están generando deficiencia de cargas a nivel intracelular, por lo que evidentemente ese potencial de membrana siempre va a tender a ser negativo. Pero ¿qué se encontró también? Que para mantener este potencial de membrana, evidentemente nosotros teníamos que determinar el flujo de los iones que nosotros tenemos ahí, que están pasando por esa célula. Y entonces se encontraron cosas interesantes. Fíjense, los principales iones que nosotros nos podemos encontrar tenían una distribución diferente. Por ejemplo, el sodio era atraído a la célula tanto por concentración, porque está mayor concentrado a nivel extracelular, y también era atraído por cargas, porque el sodio tiene cargas positivas y ya sabemos que la célula tiene cargas negativas, ¿cierto? Fíjense que lo mismo pasaba con el calcio. Tanto por concentración como por cargas era atraído hacia la célula. ¿Qué pasaba con el potasio? El potasio, por concentración, tiende a salir de la célula. Pero por cargas, ¿qué tiende a hacer? Tendería a entrar potasio. Con el cloro pasa otra cosa. Por concentración, el cloro evidentemente debería ingresar a la célula. Pero por cargas, como tiene cargas opuestas, tiende a salir. Entonces eso ahí se formó un despelote, porque es que estos iones no se pueden separar de su carga. Eso es imposible, eso no se puede hacer. Entonces aquí es cuando surge la necesidad de estabilizar todo eso, de buscar un equilibrio. Porque justamente este potencial de membrana yo lo logro encontrar cuando logro estabilizar estos iones o cada ion. Esa solución se conoce con el nombre de Nernst. Esto es una ecuación que se formuló para entender este proceso y qué es lo que está pasando con todos estos iones. Esta ecuación de Nernst, ¿qué me está diciendo a mí? Quiere encontrar algo que se representa simbólicamente como
E de X. Este E de X significa potencial de equilibrio. ¿Potencial de equilibrio para quién? ¿Quién es la X? Es cualquiera de estos iones que yo necesite tomar. Entonces yo voy a buscar con esta ecuación el potencial de equilibrio para el sodio, o para el calcio, o para el potasio, o para el cloro, sí, de manera individual. Es decir, ¿qué se va a buscar con esto? Se va a buscar que el gradiente electroquímico sea cero. Sí, ya sabemos que las cargas o sea, eso no se puede separar del ion. ¿Cómo se va a estabilizar cada uno de esos iones? Con esto. Esto lo que quiere encontrar es que ese potencial de equilibrio me dé a mí cero. ¿Por qué cero? Porque cuando este potencial de equilibrio llega a cero, el flujo neto de ese ion que estemos evaluando en particular va a ser cero. ¿Por qué? Porque el gradiente ya se estabilizó, por lo tanto no va a haber ni entrada ni salida más de ese ion. O sea, sí lo va a haber, obviamente, porque ya hemos dicho que había un equilibrio dinámico, pero no va a representar numéricamente nada hacia la célula, no va a cambiar ese potencial de membrana. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos este potencial de equilibrio o este potencial de Nernst? Ya lo vamos a mirar. Bueno, entonces ese potencial de Nernst, o ese potencial de equilibrio de ese ion específico, X, cualquiera que pongamos ahí, sodio, calcio, lo que sea, se puede encontrar utilizando esta fórmula. Esta fórmula, ¿qué tiene en cuenta? Tiene en cuenta la constante de gases, obviamente, tiene en cuenta la temperatura absoluta, medido en grados Kelvin, tiene en cuenta la valencia del ion al que nosotros queramos estudiar, sodio, si por ejemplo el sodio será 1, calcio serán 2, la valencia, y la constante de Faraday. Ahora, todo esto tiene unos valores. La constante de gases, ¿a qué es igual? Esta constante de gases es igual a 8,314 joules sobre Kelvin por mol. Esta temperatura absoluta, ¿qué es igual? Nosotros para trabajar en fisiología utilizamos como referencia 37 grados centígrados. Pero a esto yo lo tengo que pasar a Kelvin. Entonces le sumo 273,16. ¿La valencia de X cuál es? Pues la que yo necesite. Un ejemplo. La del sodio será 1, la del calcio será 2. Y la constante de Faraday equivale a 96,484 coulombios por mol. Ahí tenemos los componentes de esa fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplacemos esto en la fórmula y miremos a ver qué nos da. Bueno, entonces ya reemplazamos y nos damos cuenta que moles con moles yo las puedo cancelar. Y Kelvin con Kelvin las puedo cancelar también. Bueno, se me olvidaba que aquí también iba el logaritmo natural de la concentración intracelular de X sobre la concentración extracelular de X. Bueno, resolviendo esto que tengo aquí, me va a dar menos 26,726. ¿Qué unidades me quedaron ahí? Me quedaron joules sobre coulombio. Pero un coulombio, ¿a qué es igual? Esto yo lo puedo reemplazar, es lo mismo que yo decir que tengo amperios por segundo. Y joules por amperios por segundo es lo mismo que tener unidades de voltaje. Entonces en este caso van a ser milivoltios. Esto es el resultado de esto que tengo aquí. Ahora, para que nos quede esto más fácil de trabajar, podemos pasar este logaritmo natural a un logaritmo decimal. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que multiplicar este logaritmo natural por 10 para que me quede el logaritmo decimal. Y este logaritmo decimal es el que va a multiplicar al cociente entre la concentración intracelular sobre la concentración extracelular de ese ion. Ahora resolvamos esto. Menos 26.726 por el logaritmo natural de 10 me da menos 61.5. Y esta fórmula entonces se me reduce a esto, que el potencial de equilibrio es igual a menos 61,5 milivoltios multiplicado por el logaritmo entre la concentración intracelular de X sobre la concentración extracelular de X. ¿Por qué está este menos? Con este menos, lo único que se está diciendo en la fórmula es que el ion pasa desde un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Pero entonces, para trabajar pues más fácilmente, o sea, es una opción, esta sería una opción, simplemente yo poner los datos aquí y eso igual me va a dar lo mismo. La otra opción es la siguiente. Bueno, antes de eso, este valor es para una valencia de 1. Acuérdense que en la fórmula despejamos esta valencia para 1. Por ejemplo, el sodio, potasio, cloro. Pero si, por ejemplo, fuera el calcio, lo único que nosotros tenemos que hacer es dividir esto entre la valencia, por ejemplo, del calcio, que es 2. Y esto nos va a dar la mitad. Pero bueno,
El calcio igual electrofisiológicamente no es muy importante porque la mayor cantidad de calcio pues la vamos a encontrar a nivel de retículo endoplasmático o a nivel de mitocondrias, y además si yo tengo mucho calcio adentro la célula va a generar apoptosis, va a morir. O sea, electrofisiológicamente el calcio por ahora lo podemos sacar de aquí. Entonces esta ecuación nosotros la podemos derivar tanto para cationes como para aniones. Teniendo en cuenta que esto va por un gradiente, entonces yo lo puedo simplificar. Para cationes puedo decir que ese potencial de equilibrio es igual, quito ese negativo que está ahí, 61,5 milivoltios, por el logaritmo de la concentración extracelular de X sobre la concentración intracelular de X. Y para aniones entonces sería el inverso. Por logaritmo de la concentración, lo invierto, intracelular sobre la concentración extracelular. Y ahorita más adelante veremos que esto tiene una implicación pues más importante y que no solamente es pues como para que no se confundan con esto. Entonces, esta fórmula ya hallé el potencial de equilibrio para un ion en particular, sodio, potasio, sí, para cualquiera de esos, individual. ¿Qué me está diciendo eso? Que el flujo de ese ion en particular va a ser cero, ya no se va a mover de un lado para el otro. Es decir, el potencial de equilibrio es el valor que el potencial de membrana tendría que tener para que no haya flujo neto de ese ion en particular, porque él puede salir y puede entrar de la célula, pero que no modifique el valor de ese voltaje de membrana, ¿sí me hago entender? ¿Por qué es importante tener en cuenta ese logaritmo? Porque el logaritmo de un número mayor a 1 siempre me dará un número positivo. Con eso yo sé en cuál de los dos compartimientos ese ion específico va a ser más abundante. Miren, vamos a explicarlo con esto. Vamos a explicar este potencial de equilibrio de una manera más gráfica, ¿sí? Supongamos que esta célula tiene un potencial de membrana que está en menos 40 milivoltios. Y supongamos que este potencial de equilibrio, lo que ya hicimos ahorita, digamos, cojamos el potasio, por ejemplo. El potencial de equilibrio para el potasio nos dio, por decir algo, menos 70 milivoltios. ¿Qué quise decir yo entonces ahora? Que cuando el potasio llegue a menos 70 milivoltios, ya no va a fluir ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. O sea, un flujo neto ya no va a haber. ¿Y cómo se logra esto? Haciendo que este potencial de membrana se iguale con el potencial de equilibrio del potasio en este caso. Es decir, que este valor de menos 40 intentase llegar a un valor de menos 70. Entonces, teniendo esa condición, entonces, si a esta célula yo le abro canales para potasio, que sean específicos para el potasio, entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero que esta célula pase de menos 40 a menos 70. Y si yo estoy tomando como referencia al potasio, que es un catión y que tiene cargas positivas, ¿qué debe hacer la célula? ¿Para qué? Para hiperpolarizarse. ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo? Es decir, reforzar, digamos en este caso, necesita reforzar más cargas negativas. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Si yo tengo muchas cargas de potasio aquí adentro y que son positivas, pues obviamente este potasio tiene que salir de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo saco una carga positiva, si yo saco un potasio, pues este potencial de membrana que estaba en menos 40, ya ahorita va a estar ¿en qué? En menos 41. Y si saco otro potasio, por ejemplo, entonces esto ya pasa a ser ¿qué? Menos 42. Porque se están perdiendo cargas positivas al interior celular. ¿Y qué se está logrando? Se está logrando que este potencial de membrana se acerque al potencial de equilibrio del potasio, que en este caso es menos 70. Y supongamos que esto avanza y avanza y avanza hasta que lo alcance. Una vez que lo alcance, ¿qué va a pasar? Pues que ya no va a haber más salida ni entrada de potasio, ya se va a estabilizar y ese es el gradiente, ese es el potencial de Nernst. Este es el potencial de equilibrio básicamente, esto es. Ahora la pregunta, ¿esto podrá llegar a menos 70? O sea, esto que estaba, volvamos esto a lo normal, esto que estaba en menos 40, ¿podrá llegar a menos 70? Depende de qué.
de este canal, de los canales que hayan abiertos y del tiempo que duren abiertos. Si yo tengo muchos canales y se abren rápidamente, pues obviamente va a ser más fácil que todo ese potasio salga y se estabilice. Y además esos canales tienen unos tiempos de activación. Es decir, todos los canales tienen un ciclo en el que permanecen abiertos, en el que están cerrados y en el que permanecen inactivos. Entonces los canales pasan de estar abiertos a estar cerrados. Cuando están cerrados se inactivan un tiempo, se debe esperar un tiempo para volverse a activar y a estar abiertos. Entonces depende del número de canales y de cómo se está dando este tiempo, de las permeabilidades. Bien, hagamos otro ejemplo similar a este para que ya entonces quede finalizado este concepto. Supongamos que esta célula es una neurona. Las neuronas fácilmente pueden tener un potencial de membrana de menos 90 milivoltios, ¿sí? Es muy negativo. Y volvamos a poner el mismo potencial de equilibrio del potasio, el que habíamos puesto ahorita, de menos 70 milivoltios. Lo mismo ahorita, ¿qué quiero conseguir? Que este potencial de membrana se convierta en el potencial de equilibrio para el potasio en este caso. Pero fíjense que aquí ya, ¿qué quiero hacer? Yo ya no quiero hiperpolarizar, quiero despolarizar, ¿sí? Porque obviamente menos 70 está más cerca, es más positivo que menos 90. Entonces, ¿qué pasa si abro canales para potasio? ¿Qué tiene que hacer un catión para positivizar una célula? Pues obviamente tiene que entrar, el potasio debería entrar. ¿Por qué? Porque cada vez que entra un potasio en este caso, supongamos que está entrando una carga positiva, entonces esta célula ya no va a estar en menos 90, va a estar en menos 89. Y si entró otra, va a estar en menos 88. Y cada vez se va acercando más a este potencial de equilibrio para el potasio. ¿Por qué utiliza el potasio? Bueno, porque, o sea, sí, pero el ejemplo yo lo hubiera podido hacer con cualquier otro ion, con el sodio o con el cloro. Bueno, con el cloro va a pasar diferente. Hay que tener en cuenta que la corriente siempre fluye en sentido de las cargas positivas, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy entrando cloro, el cloro tiene carga negativa, pues entonces la corriente va a fluir de adentro hacia afuera. Bueno, conceptos básicos de electricidad y energía, ¿sí? Bueno, otra cosa. Miren, si nosotros miramos, digamos, un ion por separado, por ejemplo, en este caso el potasio por separado, ¿esto cuándo se va a estabilizar? ¿Cuándo se va a estabilizar el flujo neto de esos iones? Cuando el potencial de membrana alcance el potencial de equilibrio. Por lo tanto, en estos casos, cuando trabajamos solo con un ion, el potencial de membrana va a ser igual al potencial de equilibrio del ion que estemos trabajando. Eso se va a mover hasta que se igualen estas dos cosas y ya no haya flujo. Pero esto no es lo que pasa en una célula de verdad. O sea, este modelo me explica, me da la idea para entender, digamos, los conceptos básicos. Pero es que la verdad, en una célula están fluyendo varios iones al tiempo. Están fluyendo varios a la vez, no solamente uno. Y entonces aquí la cosa se complica. Mentira, no. Esto es muy fácil. Esto era lo más duro. Esto era lo más duro de entender. Si hasta aquí han entendido, lo que viene, obviamente ya lo van a entender mucho más fácil. Es una bobada. Esto es como lo más importante del concepto. ¿Qué sigue? Evidentemente, en la célula está fluyendo al mismo tiempo sodio, potasio, cloro, ¿sí? Todo eso está fluyendo al mismo tiempo. Y entonces aquí el potencial de membrana ya me va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo fluyendo al mismo tiempo sodio y cloro, están fluyendo ahí en la célula, sodio y cloro, ¿de qué va a depender entonces ese flujo? De cuán permeable sea cada uno de estos. Por ejemplo, si el potasio es más permeable en comparación al sodio, pues el potencial de membrana va a estar más cerca del potencial de equilibrio del potasio en ese momento. O al contrario, si por ejemplo el sodio tuviera mayor permeabilidad, pues el potencial de membrana en ese momento va a estar más cerca al potencial de equilibrio del sodio en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encuentra ese valor de potencial de membrana cuando tengo varios iones a la vez? Bueno, ahí es cuando surge otra ecuación en la que yo puedo incluir todos esos iones. Esa ecuación nos la da los señores Goldman, Hodgkin y Katz. Y estos le dieron la representación al potencial de membrana, ya no como PM, sino como EM. Bueno,
O sea, cambié una eléctrica ahí, pero básicamente es el mismo concepto, es saber el potencial de membrana con varios iones fluyendo. Pero entonces para nosotros hallar eso pensemos, ¿qué deberíamos conocer de esos iones o de lo que esté pasando ahí para saber cómo fluyen? Deberíamos conocer 3 cosas, ¿sí? Principalmente. La primera de ellas es que, pues la carga que tenga ese ion, la carga de X, bien sea positiva o negativa. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿En qué concentraciones están? Tanto las concentraciones extracelulares como las concentraciones intracelulares de X. Y por último, yo diría que el más importante de todos es la permeabilidad que tengan esos iones. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, si yo tengo una célula y tengo muchos iones de sodio afuera y tengo unos poquitos adentro, yo sé que el sodio, evidentemente yo sé que si le abro una vía de entrada a este sodio, él va a ingresar sin ningún problema. Pero lo que pasa es que la bicapa no deja que estos iones atraviesen por sí solos, porque eso consume mucha energía, no alcanza a pasar. Entonces, para todos esos iones deben existir proteínas que los transporten. Si no hay esas proteínas, esto no se va a mover. Y entonces esas proteínas se pueden abrir o se pueden cerrar. Entonces esa es la permeabilidad, que estas proteínas acepten que esto ingrese. Si no hay permeabilidad, así yo tenga las cargas que sean, las concentraciones que sean, eso no va a ingresar. Entonces, estas son como las 3 variables principales. ¿Cuál es la ecuación? Vamos a escribirla. Miren, la ecuación la empezamos con los resultados que habíamos hallado ahora. Y le habíamos quitado el símbolo negativo, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya les había dicho que eso era porque pasaba de un gradiente mayor a uno menor? Y este resultado nosotros ya lo habíamos encontrado ahorita. Esto es lo mismo, hasta aquí va igual que lo que estamos viendo ahorita. Lo que pasa es que aquí vamos a incluir varios iones y vamos a tener en cuenta las permeabilidades. Y lo que les estaba diciendo ahorita de separar esa fórmula hacia cationes y hacia aniones, aquí la vamos a utilizar ahora sí. ¿Por qué? Miren. Y entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? O sea, ellos ¿qué tuvieron en cuenta? Esas constantes, que eso sí no se puede cambiar. Y también, entonces, los 3 puntos que teníamos que tener en cuenta. Entonces, ellos, ¿qué necesitan? Saber la permeabilidad, en este caso, del potasio por la concentración del potasio a nivel extracelular. Sobre la misma permeabilidad del potasio sobre la concentración intracelular de potasio. ¿Por qué pongo esto así? Porque ya les había explicado ahorita que en el numerador, si yo quito el negativo de aquí, en el numerador, cuando es un catión voy a poner el nivel extracelular, y si es un anión voy a poner el nivel intracelular. Más la permeabilidad, ¿qué otro catión importante tenemos? El sodio, más la permeabilidad del sodio, por la concentración de sodio extracelular dividido entre la permeabilidad del sodio a nivel intracelular. Y por último, la permeabilidad cloro sobre la concentración de cloro, lo invierto a nivel intracelular, sobre la permeabilidad cloro por la concentración de cloro a nivel extracelular. Entonces, con esta ecuación ellos metieron a los 3 iones electrofisiológicamente más importantes para determinar el valor del voltaje de membrana, es decir, el valor en el que todos estos iones ya no van a fluir de manera neta. ¿Y esta permeabilidad a mí qué me está diciendo? La permeabilidad, lo importante que yo tengo que tener en cuenta es que esto es una proporción. Es decir, no interesa el valor porque en ambos lados de la ecuación va a ser el mismo valor de permeabilidad. Lo que yo quiero es que no se pierda la proporción. Por ejemplo, yo estoy hablando de que en algún punto, en algún momento, la permeabilidad al potasio, ¿cuántas veces va a ser mayor que la permeabilidad al sodio? A mí no me interesa un valor, me interesa conservar esta proporción. No importa, puede ser que la permeabilidad al potasio sea 2 veces mayor que la del sodio. Entonces yo ya le doy números. Entonces la permeabilidad al potasio va a ser de 2 frente a 1. O por ejemplo, en un potencial de acción, la permeabilidad al sodio podría ser de 1000 en comparación con la permeabilidad al potasio. 1000 veces mayor en un potencial de acción, pero eso lo vamos a ver en el otro video.
Entonces, eso es lo importante de saber con esta ecuación. Conocer las concentraciones, saber si es un catión o es un anión el que estoy analizando para saber si lo pongo en el numerador o en el denominador, y conservar unas proporciones. Y lo último que voy a decir es que esta permeabilidad es algo dinámico. Es decir, esas permeabilidades están cambiando constantemente. En un momento la permeabilidad puede ser mayor para X soluto, en un momento la permeabilidad para el otro soluto puede ser mayor, puede ser menor. Esto va a cambiar. Y ese cambio, evidentemente, tiene que depender también las concentraciones del soluto que nosotros estemos analizando, bien sea sodio, potasio o cloro. Y listo, ya lo único que nosotros tenemos que hacer es introducirle valores a esto y ya nos va a dar el potencial de membrana. Si quieren que hagamos ejercicios, porque se pueden hacer evidentemente, para que este concepto quede más claro, pues me lo dicen y lo podemos hacer. Espero que hayan entendido todo este concepto. Es un tema muy importante para lo que es la electrofisiología y todo lo que se viene de aquí en adelante. Y nada, entonces nos vemos en un próximo video.